¿Qué queda? Esta es la última unidad, ¿no? Queda esto y queda la actividad. La dinámica que les proponemos es la de siempre, ¿no? Por lo menos la de siempre, la que seguimos hasta acá. Entre mañana, pasado, en estos días van a ver en la carpeta del Drive la nueva actividad evaluable, ¿no? Que le vamos a poner como fecha tope de entrega de acá a 2 semanas, pongámosle más o menos el fin de semana el que viene primero, más o menos el fin de semana del 15 de noviembre, ¿no? Domingo, lunes, martes, por ahí, si se quieren tener un poquito más, no hay problema, ¿no? Pero más o menos le vamos a poner esa fecha, de manera tal de que si alguien tiene que recuperar o tiene que entregar un nuevo trabajo, rehacerlo, tenga más o menos una semana más para caer dentro de las obligaciones que nos impone el calendario, estas estructuras que rigen el quehacer docente. Eh, entonces, la semana que viene no nos vamos a ver, nos vamos a ver recién la otra semana, y en esa semana vamos a hacer una clase de consulta, ya con ustedes habiendo visto, en principio, han tomado estas 2 semanitas para leer, para masticar, para organizar Ujú. algunas cuestiones de las actividades, y en ese encuentro pulimos, ¿no? Cepillamos, pulimos, borramos, bueno, lo que haga falta. Nos enojamos con el profe. Eso sería el jueves 13. Exactamente, sería el jueves 13. Si cayera martes o viernes, bueno, seguramente lo modificaremos por las dudas, porque por ahí es medio yeta, pero siendo que es jueves 13 no va a haber problemas, nos podemos juntar tranquilamente. Entonces nos juntamos ahí ese jueves 13 a las 6, si les parece, y charlamos ya directamente la actividad evaluable. Después de eso, bueno, van a venir van a tener la entrega y seguramente nos juntemos una vez más. Ya no me quieren ver ni en figurita, pero ahí hacemos una evaluación de la materia. Ahí más que todo, sobre todo, ya, que ya con la nota en la mano, ustedes se despachan, hacen comentarios, sugerencias, críticas, una evaluación. Una evaluación nuestra que siempre es súper bienvenido porque ese feedback nos alimenta, ¿eh? Eh, Tratando de ir puliendo esta materia que no tiene mucho tiempo en la carrera. Es bien nuevita, que se incorporó con el nuevo plan. Entonces, si bien todas las materias creo que siempre estamos actualizándonos, Actualizando. sacando, poniendo, reajustando, bueno, mucho más estas que son nuevas. Ustedes son la cuarta camada, tercera, cuarta camada, son bien conejillo de India. Así que el feedback siempre es necesario, pero cuando son materias nuevas, más aún, creo yo. Los textos de esta última unidad son textos que tienen mucho menos estructura que los otros. O sea, ¿en qué sentido tienen menos estructura? Eh, los textos que hemos venido viendo hasta ahora respondían a preguntas bien concretas, ¿no? De cada una de las unidades. Estas están más ancladas en la discusión histórica, ¿no? Por lo tanto, son bastante más arbitrarios. Quiere decir, podríamos haber usado esto, en todos uno puede utilizar otra bibliografía, pero para discutir historia, para discutir, debatir o indagar historia, acá el grado de arbitrariedad de los docentes posiblemente sea mayor, ¿no? Entonces están tirados como son 3 o 4 textos que indagan en cuestiones bastante muy relacionadas, pero diferentes y sobre todo a periodos históricos diferentes, ¿no? El propósito es, eh, con el bagaje que ustedes ya traen de otras asignaturas, de otras lecturas y eventualmente de su propia vida y trayectoria, cruzar casi todo lo que hemos, casi todo lo que hemos estudiado hasta ahora, pero cruzarlo con procesos históricos concretos, ¿no? Entonces, arrancamos de las discusiones más elevadas en términos de abstracción, ¿no? Y fuimos bajando cada vez más al concreto para llegar a la historia propiamente dicha. Eh, en ese tránsito, en esta última etapa, partimos de distintas conceptualizaciones acerca de
qué son las clases sociales, para pensar cómo se estratifica y cómo se ordena una sociedad. De ahí fuimos en la clase pasada o en la unidad pasada, analizamos distintos textos que analizan la categoría o el concepto de régimen o patrón de acumulación de capital eh, como forma de pensar, como medio de pensar fases particulares en el desarrollo del modo de producción capitalista, ¿no? Eh, y por lo tanto fases particulares de la historia argentina, ¿no? Y en esta última unidad, bueno, vamos directamente a analizar qué efectos en esta relación bidireccional se tejen o qué vínculos se tejen entre la trayectoria que asume determinada estructura productiva, vale decir, el patrón dominante de acumulación de capital, con la estructura de clases de una sociedad, ¿no? Entonces, el texto de Basualdo y el texto de Aspiazu, texto de Basualdo, Eduardo Basualdo murió hace muy poco, comentaba un poco la semana pasada, fue un historiador argentino, un historiador que se enfocó de historia económica, hacia, ¿no? Fundamentalmente Eduardo, economista a su vez, que desde una perspectiva gramsciana, si se quiere, ¿no? Neomarxista en algún punto, eh, bueno, analiza fundamentalmente las especificidades de el penúltimo o último régimen de acumulación que preexistió en Argentina, que es lo que él denomina el modelo de valorización financiera, ¿no? Ese régimen en que abarcó desde el 76 hasta el 2001-2002. Y después tiene textos, muchos, escritos acerca del periodo que le sucede, pero fundamentalmente de sus mayores aportes tienen que ver con el análisis de esa fase de la historia argentina, ¿no? El otro texto, Aspiazu y Shor, Aspiazu compartía con Eduardo Basualdo, aunque tienen matrices, o sea, que su formación es claramente diferente y que tienen, no sé si matrices ideológicas, pero sí posicionamientos teóricos un poco diferentes, pero compartían el mismo espacio de investigación. De hecho, son los fundadores de lo que se llamó el área de Economía y Tecnología de Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde impartían la maestría en Economía Política argentina, ¿no? Daniel Aspiazu es un economista que estudió mucho los regímenes de promoción industrial, entre ellos los que se inician con la última dictadura y los que se sostienen durante los 80 y algunos que se sostienen hasta el presente, como los de Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente su área de expertise tiene que ver con la historia de la industria argentina, para decirlo así. Y Shor es un sociólogo en ese caso, eh, también estudioso de los regímenes de acumulación. Por otra parte, tenía un texto de Dalle que indaga más, es muy interesante porque es muy conciso el texto de Dalle. Dalle es un sociólogo que estudia, bueno, estratificación social y características de estructura social argentina, una suerte de sucesor de Torrado y toda esa línea Isautu, ¿no? Toda esa línea de investigación de la UBA. Y el texto de Dalle lo que permite es en muy pocas páginas, 15, 20 páginas, de hecho son 15 páginas más los anexos donde están todos los cuadros, básicamente lo que hace es sintetizar en esas pocas páginas la trayectoria de la estructura de clases de Argentina en su bicentenario. Analiza el proceso, no 1810, 2010, pero más o menos, ¿no? Entonces caen ahí adentro, muy apretadamente, pero a trazo estilístico o a trazo estilizado, la trayectoria que asumen la estructura de clase a lo largo del modelo agroexportador, el periodo de sustitución de importaciones y
de lo que él denomina el régimen aperturista o neoliberal, ¿no? Que se inicia con el 76, culmina en el 2001-2002. Y después hay un pequeño apartado para el periodo 2003-2009, ¿no? Que es hasta donde llega ese trabajo. Después hay otro texto de Dalle que analiza pormenorizadamente ese periodo, de forma más detallada. Nos quedan los últimos 15 años y esos últimos 15 años posiblemente lo tratemos en un bonus track que va a estar en la actividad evaluable a partir de un texto que está en un libro de Maceira que acaba de salir, que acaba de salir, fue publicado muy recientemente ese artículo, ese libro, tiene artículos, bueno, bastante variados que un poco intentan analizar desde esta mirada, ¿no? O desde estos tópicos que estamos trabajando acá, sociología económica, sociología política, la emergencia del fenómeno Milei. Entonces, hace un análisis de estructura de clase, pensando en cuáles fueron las condiciones objetivas, estoy hablando de ese artículo en particular, cuáles fueron las condiciones objetivas para la emergencia de ese fenómeno. ¿Mm? Entonces, por eso analiza la trayectoria de la estructura de clases y las trayectorias de los niveles de ingreso desde 2016 hasta 2024, en un artículo que pienso darles como bonus track para la actividad evaluable. Bueno, dicho todo esto, no sé qué les pareció el texto de Eduardo. Es complejo a veces leer Eduardo, tiene su complejidad, pero no sé cómo se llevaron. Pregunto por el Eduardo porque recuerdo que fue el único que me comentaron que lo llegaron a ver por arriba, un poquito por arriba. Está- Estaba viendo quién era Eduardo. Basualdo. Ok, ¿Hablas sí, de Basualdo? sí, Eduardo Mira, por ahí, perdón, no llamo por nombre de pila, yo cursé con él y bueno, nada, por ahí. Pues Basualdo, exactamente, el texto de a mí Basualdo. lo que me distrajo del texto de Basualdo es que, está bien, como vos dices, su encuadramiento que tiene o su militancia en una determinada Ujú, vertiente política o visión de la economía, por lo menos es un extracto, es un pedazo del libro, no sé en el resto del libro que trata, ujú, pero arranca analizando lo que pasó en un diseño más de historia argentina, en la parte económica y social, y me llama la atención que vaya aislándose de lo que pasaba en el mundo. O sea, como que estábamos adentro de una ampolla y todo lo que ocurría era culpa y responsabilidad nuestra, ¿sí? Porque los malos de acá con los malos de allá y entonces se pelea uno con el otro y siempre íbamos para peor. Y se come o nos comemos de ver que en el medio de todo este periodo tenemos detalles como que el dólar deja de ser una moneda convertible con el oro, detalle, ujú, las crisis del petróleo, ujú. este, creo que hay una crisis de deuda latinoamericana también por allá de 80, 82, ¿no? Algo Sí, por el señor, estilo, el 82. importante. El O sea, 82. tenemos algo que pasa por ahí, por el 79, la segunda crisis del petróleo, Sí, y entonces señor. eso también modula todo lo que vemos en los gráficos y en las caídas y los resultados de lo que nos pasa, tal como está pasando ahora, que lo que sucede en el mundo impacta día a día en lo que nos pasa a nosotros, por más que en la televisión no siempre lo veamos. No sé, eso me distrajo mucho y me privó de leer todo lo que él opinaba, ¿no? Porque, digo, Eh, ¿cómo puede ser que acredite que por ahí la caída de la economía del año, por ejemplo, 79, no guarda relación con la crisis del petróleo? ujú, Por ejemplo, ¿no? Digo, ujú, o con lo que pasa en el resto de Sudamérica o ujú. Latinoamérica, las crisis de las deudas de toda Latinoamérica. No es solamente nuestra pelea interna del almacenero con el carnicero.
¿Me entendés lo que quiero Sí, se reflejar? entiende, se entiende perfectamente. Te hago un comentario. El comentario, por un lado, es súper pertinente, y por ahí el defecto es mío, más que de Eduardo. ¿En qué sentido el defecto es mío? Es que en este recorte de darle cierta literatura, eh, no aparece esa otra pata y por ahí queda expuesto, digamos, a sueldo. Si ustedes quieren observar esa otra pata y cómo se linkea, tienen el texto de Enrique Arceo. Si no está, se lo subo, ¿no? Que es quien justamente de esa área, quien se dedicaba a economía internacional. Indudablemente es así, Carlos, ¿no? El capitalismo en torno a la década del 70 se transforma, sobre todo en Occidente, ¿no? O sea, pasamos de un régimen fordista centrado en la producción a gran escala de bienes salarios, ¿no? Que con determinado modo de regulación, vale decir, con el patrón oro, patrón dólar oro, ¿no? El patrón oro se quebró con Bretton Woods, ¿no? Pero el patrón dólar oro, eh, que engendraba la famosa sociedad salarial, ¿no? De donde el régimen de industrialización por sustitución de importación, en el caso argentino, fue un caso particular de ese proceso, ¿no? Porque efectivamente, desde mediados de los 70, con la transición de un régimen fordista hacia un post-fordista, todo lo que implicó el proceso de desestructuración de los aparatos productivos, que no ocurrió únicamente en Argentina, sino ocurrió en todo Occidente, sino de donde engendró el cinturón oxidado que hoy afecta a Estados Unidos, digamos, el proceso de desmembramiento de los aparatos productivos, su mudanza hacia el sudeste asiático fue la forma en la cual el capitalismo volvió a, de alguna forma, en ese periodo, reajustar su tasa de ganancia, ¿no? Lo que Enrique Arceo denomina neoliberalismo en el centro y desestructuración de los aparatos productivos hacia afuera, en la periferia, ¿no? Que va a engendrar 30 años después una periferia próspera, porque muy vinculado a ese proceso está el auge y ascenso de todos los tigres asiáticos que recibieron básicamente todos esos aparatos, aparatos productivos que se iban desarticulando de los países centrales. En ese clima ocurre lo que intenta ordenar Basualdo y coincido. O sea, esa parte parece escindida del análisis. No está escindida del análisis, está escindida del capítulo. ¿Mm? Eh, Ahora, más allá de esto, el punto es trazar el vínculo entre lo que aparece ahí en el texto de Basualdo y el texto de Aspiazu y Shor con lo que ocurre en la estructura social que se recoge a partir de los textos de Dalle, ¿no? En un texto mucho más estilizado. El texto de Dalle, como les decía, analiza la evolución de la estructura argentina a lo largo desde 1880 a 2010, ¿no? Distinguiendo esos tres momentos, 1880 a 1930, 1930, 30 o 45, 1976, 76, 2001, 2002, 2003, llega hasta 2009, ¿no? Lo que observa Hidalle es que, bueno, esa estructura social fue transformándose al calor de las transformaciones que se producían, no solo en el aparato productivo, o sea, en un vínculo bidireccional, sino al calor también de transformaciones culturales. Eh, entonces, esa primera etapa, 1880-1930, del régimen agroexportador, lo que señala Dalle es que de la mano de un proceso bastante dinámico, o sea, de fuerte crecimiento económico, aún anclado en la producción de bienes primarios y que tendía a derramar escasamente al resto de las clases sociales, lo que se observa es que de la mano de un proceso de inmigración muy acelerado, ¿no? En donde a su vez en el territorio argentino había escasa volumen de población, eso generó
una estructura de clases, que la estructura de clases o el movimiento intraclases sociales fuera sumamente dinámico, ¿no? Fue engendrando un esquema bastante abierto de clases, en el sentido de que la movilidad social, aún en ese régimen, era notable y permitió un gran proceso de asimilación de esa desinmigración a la estructura de clase nacional, ¿no? Entonces, lo que ahí termina señalando es que ese régimen, quisiera buscar los textos, las palabras hasta eh, em, precisas, ¿no? De que utiliza, ¿cómo se llama? Dalle, ¿no? Dale. Dalle, sí. Estaba buscando acá. Pero a veces pecan mis textos de estar muy subrayados y puede molestar su lectura. Trato de borrarlo eso. Pero había marcado y se me fue. Bueno, pero en síntesis es eso, ¿no? De la mano del desarrollo de ese modelo agroexportador y de una muy intensa inmigración europea que llegó a un territorio escasamente poblado, por decirlo así, ¿no? Aun cuando ese proyecto económico-político, ese régimen económico-político era fuertemente elitista y centrado en la producción primaria, con escaso derrame a otros sectores productivos, aún en ese contexto permitió, en términos de clases, o en términos de estructura de clases, cierta consolidación de una movilidad social ascendente y bastante acelerada, ¿no? Bastante acelerada. Ese proceso se sostiene indudablemente en el marco de el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, donde lo que se termina consolidando es una clase obrera de la mano del mismo proceso de industrialización que estuvo centrado en las principales urbes bueno, de la economía argentina. Me estoy refiriendo fundamentalmente a Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario y Gran Rosario y la ciudad de Córdoba, ¿no? Ahí se localizaron fundamentalmente los principales aparatos industriales. Entonces, de la mano de esa industrialización se aceleró la migración interna del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, a esa sociedad que venía de la década del 30, si se quiere, abierta en términos de movilidad, cosmopolita en términos de bueno, el crisol, lo que diría Germani, el crisol de razas, y crecientemente urbana, bueno, se va a acentuar aún más con el proceso de industrialización que fomenta esa migración rural-urbana, ¿no? Y a su vez consolida a la clase obrera y los sectores medios, ¿no? Que va a ser un rasgo preponderante de la sociedad argentina, ¿no? En términos o comparando con el resto de las sociedades latinoamericanas. De la mano tenemos también una ampliación de lo que va a ser las matrículas universitarias, ¿no? Las primeras generaciones de profesionales vinculados a ese proceso, y la consolidación de una serie de derechos también laborales de tercera y cuarta generación para esas capas, digamos, que participan de ese proceso de industrialización, de alguna forma. Entonces, dicho esto, ese rasgo que en algún punto distinguía a Argentina dentro de América Latina, ¿no? O que ponía a Argentina como un caso, siempre en el marco del capitalismo periférico, ¿no? Que se entienda, pero que sí en algún punto la presencia de, sí, no solo la presencia, sino la importancia relativa de esas capas medias en la estructura social era un rasgo distintivo de Argentina dentro de América Latina, que va a entrar en fuerte tensión, ¿no? Y va a iniciar un fuerte proceso, primero de pauperización y posteriormente de fragmentación en el periodo subsiguiente, esto es esta fase 76-2001, muy vinculado a
los procesos de desindustrialización por un lado y de simplificación del aparato productivo por otra parte, ¿no? Que no solo va a pauperizar los sectores medios, fragmentar los sectores medios, sino que además va a caer muy fuertemente sobre esa clase obrera asalariada que dependía directamente de esos aparatos industriales y cayendo sobre ella en términos de ingresos, y por otra parte también va a generar nuevos sujetos, como venimos diciendo, habíamos antes anticipado, nuevos sujetos sociales que son los grandes bolsones de desocupación tan característicos hoy de Argentina, que la terminan en es desocupación, marginalización y em, grandes bolsones de informalidad, ¿no? O sea, esta estructura productiva que se simplifica, ¿no? Se reprimariza, va con la otra cara, la estructura social va sufriendo, digamos, esas grandes transformaciones. Entonces, de esa forma, el texto de Dalle permite dialogar con, eh, permite evidenciar los efectos en la estructura de clase de esa trayectoria que nos propone, de análisis que nos propone tanto Basualdo como Azpiazu y Shor para el periodo de los 90, ¿no? Los 90 como fase superior, la convertibilidad como fase superior de la dictadura, dicen Azpiazu y Shor, en el sentido de cuando analizan el aparato industrial, cómo se sobresimplifica, ¿no? Entonces, ese es el propósito de estos tres textos: vincular las trayectorias de la estructura de clases con las trayectorias de la economía argentina, ¿no? Entendiendo que siempre son dos caras de la misma moneda. La estructura productiva, la trayectoria de la estructura productiva incide definitivamente o de forma decisoria sobre la trayectoria de la estructura de clases, ¿no? Y por lo tanto, al calor de las transformaciones productivas, se van desplegando los conflictos que eventualmente engendra o sí que se... eh, digo, el devenir de la estructura de clases me incide, perdón, de la estructura productiva me incide sobre la estructura de clases y por lo tanto, y a su vez, más que por lo tanto, esa estructura de clases engendra determinados conflictos que van a tener incidencia sobre el devenir mismo de la trayectoria de acumulación de capital, ¿no? Hay un proceso bidireccional, lo que decíamos antes, de cómo la estructura productiva engendra determinada estructura de clases, las alianzas que se tejen en esa estructura de clases definen asimismo la trayectoria de la estructura productiva. O sea, hay un proceso cíclico y bidireccional. Obviamente, de una formación económica nacional que se inserta en determinadas relaciones de producción mundiales. Y esto es lo que llamaba a poner en cuestión Carlos, que indudablemente es definitorio, porque el proceso de desindustrialización que observó Argentina en ese periodo, no de igual manera, no en el mismo sentido, no con el mismo impacto en la estructura social, pero también observaron los países europeos, también la observó Estados Unidos, ¿no? O sea, Occidente se desindustrializó. Indudablemente que esto no le ocurrió a Perú, pero porque nunca tuvo un aparato industrial significativo, ¿no? Entonces, aquello que distinguió a Argentina en la década del 60 y del 70 fue lo que se fragmentó dos décadas después, 3 décadas después, y es lo que desde entonces hace parecer crecientemente Argentina al resto de América Latina. O sea, uno puede también visualizar en ese proceso una dinámica de latinoamericanización de Argentina. Si algún momento fue, muchas comillas, diferente en algunos aspectos, no solo Argentina, sino otros países también, generalmente los del Cono Sur, ¿no? Si algún punto fue la diferente o los diferentes, en este proceso, en esta dinámica de estas últimas 4 décadas, cada vez se asemejan más y por lo tanto los conflictos que se observan hoy en la economía de la sociedad argentina son cada vez más parecidos a los que se observan en otros países de la región. La idea de esos textos, insisto, es tratar de vincular esas cuestiones. Como, de nuevo, la estructura de clases, o la estructura, más que de clases, la estructura de la sociedad argentina, está en estricta relación
con la trayectoria que asume su estructura productiva. Y los textos, en todo caso, que hemos utilizado son solo una excusa para trazar ese vínculo. Por eso apelamos un poco a sus propias lecturas, historias, su bagaje cultural, su bagaje intelectual, su propia experiencia, ¿no? Es que, no, no, una cuestión que tengo dando vuelta a la cabeza hace rato que capaz viene con el tema. Viste que siempre, incluso con el gobierno actual, se habla de cómo fue el crecimiento argentino en las primeras décadas del siglo XX. Eh, y bueno, en cierto modo, por lo que acabas de decir también, un modelo en su momento exitoso, con una cierta movilidad social, que Sí. evidentemente es un resultado que hubo, es un resultado que hubo. Ahora, yo la duda que tengo es si eso fue propiamente por políticas económicas o por circunstancias históricas y de la geografía argentina. Bueno, Porque vos indudablemente, fíjate, Carlos, indudablemente que la forma en la cual Argentina se inserta en la División Internacional del Trabajo, esto es, a través de la provisión de materias primas, en el marco de una expansión del valor o del incremento del valor de esas materias primas, generó un tal, proceso de renta diferencial, diría Arceo, que pudo ser tal, medianamente pero gozado en el territorio argentino. Digo yo, medianamente porque se concentró fundamentalmente en las élites asociadas a la expansión de ese desarrollo eh, y el derrame fue muy marginal. pero no sé cuán marginal fue, pero sí, digamos, hubo algunos que eran grandes propietarios, otros pequeños propietarios. Estaban los inmigrantes que venían traídos por Ujú. la empresa que hacían ferrocarriles, por ejemplo, y recibían tierras, semillas y andar a trabajar. Pero eso hacía que digamos, la frontera productiva se ampliaba permanentemente. Sí. Vos partiste con un país con 7 millones de habitantes, más o menos, a principios del siglo, y duplicaste en pocos años esa población. Y la superficie cultivada o la producción ganadera se multiplicó Ujú, infinitamente, con mucha inversión de franceses y de ingleses que hacían puertos y te hacían los ferrocarriles. O ujú, sea, mm, no sé hasta qué punto, digamos, tienen que ver las políticas económicas, sino simplemente las circunstancias históricas. Recibiste 7 millones de inmigrantes, todos jóvenes, por ejemplo, ujú. o familias jóvenes, no venían los viejos. Entonces, eso te dio un perfil de hasta poblacional y que iba toda la gente a la producción, que después es imposible de repetirlo. Nunca más se va a dar eso. Menos ahora que la pirámide poblacional ya es un árbol. ¿Viste? No sé si tenemos raíces siquiera, pero tenemos, no, las circunstancias de principio de siglo no existen nunca más. No Efectivamente, sé qué opinas al respecto. coincido, coincido absolutamente. De hecho, ese mismo régimen de acumulación entra en crisis en la década del 30 y se agrava sobre todo en la posguerra, y es por esas circunstancias de que Argentina muta de régimen de acumulación. O sea, entró en crisis, no se suspendió, ¿no? En el marco de una fuerte caída de los valores de las materias primas, Argentina deja de tener esos saldos exportables que en gran parte financiaban la expansión y el desarrollo del capitalismo local, y se ve forzado a iniciar. Primero se ve forzado a iniciar un proceso de sustitución de industrialización por sustitución de importaciones y después directamente ya, sobre todo a partir del 45, empieza a ser relativamente comandado por el Estado, ¿no? Eh, entonces, coincido en de que esas circunstancias no son replicables. ¿eh? La frontera agrícola tiene un techo, la dotación de recursos naturales está dada, y la población de hoy no es la misma que la de antes, y no solo la magnitud de la población, sino la estructura de esa población. Como muy bien vos decías, recibiste un aluvión de inmigración de personas en edad de trabajar, o sea que por un momento tu PEA estuvo muy, o sea, la relación entre la PEA, o sea, la población económicamente activa y la población económicamente inactiva era tremendamente favorable, ¿no? A medida que se te va
complejizando la sociedad y a su vez a mí está envejeciendo la población, ese bono que te genera la relación anterior desaparece. Con una frontera agrícola que tiene su techo, ¿no? Porque los recursos de una forma están dados y en todo caso, para mejorar la producción agrícola hace falta mejorar la productividad, ya no basta con expandir la frontera, con lo cual es cada vez más costoso o marginalmente más costoso, al mismo tiempo que, bueno, esta es otra cuestión para discutir, pero es más del estructuralismo latinoamericano, uno va observando un deterioro sistemático de los términos de intercambio para los países que producen materias primas, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A que a medida que eh, los patrones de consumo se transforman y son cada vez más densos en la utilización de bienes y servicios sofisticados, requerimos más cantidad de materias primas para producir la misma cantidad eh, de estos productos medianamente sofisticados, por lo menos en términos de... O sea, los patrones de consumo hacen que la elasticidad de ingreso, no sé si vieron la tesis Prebisch-Singer, si no sé, poco, lo vieron, no sé si lo vieron en alguna historia, no. Yo todavía no lo vi. Bueno, por ahí ven algo en economía internacional y si no vamos a ver en historia del pensamiento un solo detalle, ¿no? Pero lo que uno ve es que a medida que el ingreso y la riqueza mundial se incrementa, el porcentaje de esa renta destinado al consumo de alimentos, de bienes primarios, es cada vez menor, No. ¿no? Con lo cual, para los países que nos insertamos en la División Internacional del Trabajo a partir de la provisión de alimentos, nuestros términos de intercambio tienden a ser cada vez, de eso en el largo plazo, ¿no? Tienden a ser, bueno, desfavorables en el tiempo. ¿Mm? Eh, Puede haber interludios. 2003, 2004, 2005, hasta 2010, 2011, tuvimos un boom del precio de las materias primas, ¿no? El caso de la soja fue el caso doméstico, donde más impactó. Bueno, ¿cómo explico uno que si supuestamente hay un deterioro sistemático de término de intercambio, ahí tuviste término de intercambio súper favorable, ¿no? Bueno, aparece un nuevo actor, o en realidad la importancia de China en el consumo de de esos alimentos, en el marco de el crecimiento a tasas chinas de China, que luego se ralentiza, te explica en buena medida el boom de esos commodities, las tasas bajas de Estados Unidos, hay una serie de cuestiones, ¿no? Que permiten explicar momentos particulares. Pero a largo plazo, ¿no? Uno puede pensar que por las características de los bienes primarios, en la canasta básica, en la canasta de consumo promedio de la población, su incidencia es cada vez menor, ¿no? Con lo cual eso pone en tensión los países que se insertan únicamente a través de la provisión de materias primas como nosotros, que aún con fases de industrialización, esa cuestión, esas estructuras productivas, no han sido posibles, no se ha podido revertir, eh, al menos marcadamente, ¿no? No sé creo que nos fuimos de tema. No sé que Carlos trajo un coso y yo me fui para otro lado. Pero me suele pasar esto. Ah, creo que la pregunta tiene que ver si aquella cuestión era reeditable. Vamos que, a mi juicio, no. Primero, pongo matices respecto de aquel periodo, en el sentido de que, bueno, justo porque trajo la consigna presidencial, pero Argentina nunca fue el país más rico del mundo, ni mucho menos, ¿no? Eso, ni muchísimo menos. Eh, Pero sí, pero sí logró durante 30 o 40 años tener un crecimiento relativamente acelerado en el marco de todas estas particularidades históricas, ¿no? Que luego, en la década del 30 y sobre todo en el periodo entre guerras, entraron en crisis y obligaron en el marco de un fuerte cierre de las economías centrales, bueno, todo el proceso fordista de producción, ese proceso de industrialización y de importaciones fue el caso particular de ese Fordismo que se observó en Occidente, ¿no? Con sus características periféricas, obviamente. A mí me parece además que no solamente que no se va a replicar ese modelo, sino que se agrava.
Lo digo porque en ese periodo algo muy importante que hubo entre el 29 y el 50 más o menos fue la redistribución de tierras. Hubo políticas muy importantes a partir de lo que vimos el otro día, el grito de Alcorta, de que la tierra la tenga el que trabaja, digamos, que no Mm, fuera de grandes terratenientes. Y ese proceso hoy se está revirtiendo, porque por una cuestión generacional, bueno, los propietarios se van muriendo, digámoslo, y los sucesores venden ese campo y lo compran siempre las grandes estancias. Por lo menos es lo que pasa acá en la zona donde estoy viviendo yo. Acá es una zona que está todo dividido en lotes de 100 hectáreas porque hubo, bueno, mucha política de esa redistribución. Y hoy, bueno, se dividen, son 3 o 4 hermanos, quedan 30 hectáreas para cada uno, después quedan 5 hectáreas para cada uno y tienen que terminar vendiendo. Entonces, ¿eso quién lo compra? Lo compran las grandes extensiones de tierra, no la puede comprar el productor pequeño. Entonces está volviendo a un fenómeno terrateniente cada vez más grande, digamos, y se invierte esa matriz, que no solamente fue industrial, a eso iba ese cambio, ese periodo no solamente fue industrial, sino que también hubo una redistribución de tierra muy importante, mm. agraria, digamos, que entra en conflicto un poco después por la mano de obra, ¿no? Porque Sí, yo ahí, nada, coincido en parte, Claudio. Te sugiero para pensar ese tema, en todo caso, los textos de Roy Ora, un historiador liberal, pero que analiza la historia del agro argentino. Y, y me parece que punta a punta, punta a punta, cuando digo punta a punta es pensando a inicios del siglo pasado y el presente, yo, más que yo, digamos, se observa un fuerte proceso de desconcentración de la propiedad de la tierra, más allá de pequeñas, puede haber idas y vueltas, pero hay un proceso de desconcentración de propiedad de la tierra. Y lo que vamos a ver en los últimos 20, en los últimos 30 años, sobre todo a partir de el proceso de sojización de la pampa húmeda, digamos, ¿no? Con el aparato tecnológico vinculado a ese proceso, más El que, arrendamiento. más que una reversión en la propiedad de la tierra, uno va a ver un proceso de concentración en la producción. O sea, pasamos a inicio del siglo, un vínculo bastante estrecho entre propiedad y producción hacia el presente, por lo menos en la pampa húmeda, un fuerte proceso de concentración en la producción y de desconcentración en la propiedad. De hecho, no quiero mentir en la estadística, pero cerca del 60 y 70% de la producción de la pampa húmeda se lleva adelante en tierra arrendada, ¿no? O sea que vos tenés hoy pocos actores en la producción, Adecoagro, Olega, aceitera general de esa. Estoy los pensando en robos. los Grobos, exactamente, los Grobos. Eh, Capaz que tengo 10 o 12, ¿no? Que te concentran gran parte de la producción y siembran en tierra arrendada, no siembran en tierra propia. O sea, la cantidad de tierra propia que tienen sobre la superficie total de hectáreas que siembran es marginal. ¿Tá? Entonces, posiblemente haya cierta reversión, pero me parece que hoy la característica central del agro pampeano, no del agro pampeano, inserto en ese proceso que decíamos antes, más que el de concentración de la propiedad, es el de concentración de la producción. ¿Mm? Sí, Facu, lo que yo decía es a futuro. Digo, ¿Ah, hoy puede ser? generacionalmente todavía los hijos de los que fueron beneficiados con el. Simplemente digo esto porque tengo mi abuela de 103 años, digamos, y ella fue una de las que pudo comprar su hectárea de Ujú. campo, digamos, en esa época, digamos, ¿no? Ellos vinieron, o sea, el padre de ella era Aranjuez, o sea, era huérfano que le daban el apellido Aranjuez, como los Expósitos, y a los 16 años lo mandaron a la Argentina. Lo mandaron, como decía Carlos, a trabajar. Digamos, el orfanato que lo tenía en España lo mandó, digamos, 16 años. Y ellos se instalaron en esta zona, mi abuela tenía 3 años y tiene 103, y no había nada, eran pajonales nada más y vivían en una carreta.
te digo eso. Bueno, esa generación, digamos, o sea, mi abuela vive, mi vieja también, por supuesto, y mi tía también, pero esa generación se va a ir, se va mellando, digamos, ese subdominio se va mellando, y no somos nosotros los herederos Claudio, de la tierra, no somos nosotros, una no somos preguntita, Claudio, sí. una pregunta. Quería preguntarte en qué región estás para saber ubicarte, en qué Nosotros somos región de de Rojas, estás. Rojas, provincia de Buenos Aires, el cordón de Sí, Pergamino, Junín, la 188, digamos, la ruta 188, sí, 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 sí. plena zona pampeana, digamos. Son el núcleo por ¿No? excelencia. La segunda extensión pampeana, digamos, antes del Salado, estamos a 30 kilómetros del Salado. La segunda línea de fortines que hubo en la Argentina fue acá en Roja, Bien, digamos, que bien. está a 30 kilómetros del Sí, sí, sí. Salado, y creo que lo hablamos, no sé si acaba una historia, que a los inmigrantes que venían los ponían, los mandaban entre la línea de fortines y el Salado, digamos, los mandaban ahí generalmente eran A ocupar el lugar. irlandeses. Sí, a ocupar el lugar, pero sin protección, digamos, a expensa No, de la violencia, y, digamos. claro. Sí, yo te preguntaba porque hay otras regiones que fueron, digamos, ocupadas o colonizadas distintas, ¿viste? Las colonias, por Tal ahí cual. venían los Las italianos del colonias. Friuli y hacían toda una región que hacían toda finca ya de no sé cuántas hectáreas cada uno, pero se organizaba la colonia de tal región, ¿viste? O los Efectivamente. alemanes del Volga, acá en la zona de Bahía Claro, Blanca, acá esta ¿viste? zona, Tienen, algo de 360.000 hectáreas más o menos, fue en parte expropiada. Bueno, el caso más conocido es el de Otto Bember, la expropiación de Perón de 65.000 hectáreas. Que, bueno, se pelea, ustedes no sé si saben, pero Sí, Otto sí. Bember vivía en Alemania, y se pelean con Perón, y Perón decide expropiar toda la tierra de los que no vivían en la Argentina, y la divide en 100 hectáreas y da un crédito a 30 años, y los favorecidos fueron los arrendatarios, esas personas como mi abuela, digamos, que claro. estaban ahí. Y bueno, y eso pudieron. Y a su vez hubo políticas un poco previas, tal vez, de mucho crédito, de mucha cooperativa, para que las grandes estancias lotearan y vendieran, digamos. Acá está todo separado en el lote de 100 hectáreas. Es muy loco porque está el pueblo así. En 1800, creo que 50 o 60, que había 9 extensiones de tierra. Estaban los Unzué, los Dorrego, los Cano, digamos, eran todos ellos. Tierra no trabajada, por supuesto. Era ganadería nada más. Ni siquiera, porque eran todos. A esta zona no llegaban. Pero bueno, es toda una historia. Rico. No, Eh, que bueno, ven que le sacaron a Alemania, justo porque Alemania había perdido la guerra. Si no, si llegaban a ser de Inglaterra, seguro que no le sacaban la Tal vez, tierra. sí, creo que fue en el 53, me parece que fue por esa época, o 52, me parece que fue en esa época. No tengo la fecha clara, la verdad. bueno, más allá de esa expropiación, el grupo Bemberg eh, va a ser un grupo económico importante en la historia argentina. De hecho, en esto del estudio de las fracciones de clase, ya que lo traemos a Basualdo, Basualdo es un estudioso importante de las distintas fracciones del capital y le dedica bastante al estudio pormenorizado de lo que él denomina la oligarquía diversificada. La oligarquía diversificada le va a denominar que después, en los 90, lo emparenta con los grupos económicos locales. Van a aparecer como sinónimos en su bibliografía. Son aquellas familias que originariamente su riqueza estaba centrada en la propiedad de la tierra, que en el marco del proceso de industrialización por sustitución de importaciones lograron, ¿no?, complejizar su capital e insertarse en determinadas ramas industriales y que de la mano de la dictadura, y sobre todo en los 90 van a internacionalizarse, ¿no? Y se van a constituir como los grandes grupos económicos de Argentina. Está pensando, bueno, Grupo Alpargata justamente se fundió, pero Socma, Techint, eh, bueno, Grupo Bember, esos actores, de hecho,
con todo el proceso de estatización de la deuda, trajo justo los 70, bueno, Caballo es conocido por las apariciones más recientes, pero en su gestión, en sus primeras gestiones en el Banco Central, se produce el famoso proceso de estatización de la deuda, o sea, a través de seguros de cambio, esos grupos que habían tomado deuda, deuda en divisa a lo largo de la dictadura, bueno, el Banco Central a través del seguro de cambio básicamente va a transferir esa deuda al resto de los argentinos. Eso durante Eh, la dictadura, ¿no, Facu? En la sí. dictadura pasa eso. Ujú. Eh, bueno, pero básicamente en esa etapa, esos grupos se diversifican y se internacionalizan, ¿no? Por lo tanto, su lógica de accionar política cambia sensiblemente, en tanto y en cuanto eh, el ritmo de acumulación de capital de esos grupos se desengancha del ritmo de acumulación de la economía doméstica. Por lo tanto, en términos de sus intereses individuales, el ritmo de consumo doméstico, en vez de ser un motor que expansiona esos grupos, termina siendo un costo. Entonces, un costo directo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la lógica de acción política, de alguna forma, muta sensiblemente. Bueno, traje Basualdo porque Basualdo es uno de los que estudia mucho las trayectorias de esas familias, ¿eh? Y cómo justamente cómo se van organizando y se van transformando de la mano de la transformación de la economía argentina. Claro, el mecanismo ahí, creo que no, si no leí mal de Basualdo, era que, como decía Carlos, en esa época de muchos dólares en forma internacional, entraban dólares baratos, digamos, las empresas tomaban crédito barato, la industria nacional estaba destruida, entonces las grandes empresas y compraban, se iban quedando como con otras empresas y así hacían grupos y después esa deuda se estatizó. Eso entendí, pero no sé si está bien lo que estoy diciendo. Sí, es un poco más complejo, pero hay varias aristas ahí. Primero, Basualdo señala que uno de los rasgos predominantes de la acumulación, a ver, recuerden que cuando hablábamos para caracterizar un modelo de acumulación, una de las dimensiones de análisis es la, eh, la, ¿a dónde, en qué rama económico, en qué sector económico se circunscribe la acumulación de capital? ¿Cuál es la acumulación de capital que reordena sí, o que subordina? ¿Cuál es la rama, la actividad que subordina el resto de la economía argentina? Y lo que ahí Basualdo destaca es que preponderantemente eh, el patrón predominante de reproducción de capital en el marco, en ese periodo, va a ser lo que él denomina la valorización financiera. Básicamente, eh, la valorización financiera es lo más parecido hoy se llama en la jerga carry trade, para decirlo así, muy vulgarmente. Y en este presente histórico estamos súper entendidos. ¿Cuál era la dinámica? Bueno, el Estado Nacional tomaba deuda. Recuerden que, para poner en números, cuando ingresa la dictadura, la deuda externa rondaba los 9.000 millones de dólares, cuando termina rondaba los 45.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿cuál era la dinámica? El Estado Nacional tomaba deuda, esa deuda permitía que el ritmo de devaluación, o sea, que el ritmo de variación del tipo de cambio fuera inferior a la tasa de interés, ¿no? Entonces, no hay muchas diferencias con lo que ocurre en el presente en algunos aspectos. Entonces, ¿qué ocurre? Te mantengo planchado el tipo de cambio, se habilita entonces, habiendo una tasa de interés que va por encima del ritmo de evaluación del tipo de cambio, se habilita la posibilidad de una ganancia muy grande en moneda dura, ¿no? Yo tengo un dólar, compro un peso, compro tantos pesos, lo pongo en un bono, la tasa de interés va a ser, en un marco donde rige la valorización financiera, va a ser superior al ritmo de evaluación. Por lo tanto, me va a generar una ganancia muy grande en moneda dura. ¿Cómo realizo esa ganancia? Bueno, tengo que vender esos pesos y volver a comprar los dólares.
Por lo tanto, para que ese esquema se sostenga en el tiempo, la deuda tiene que fluir. Porque cuando se corta la posibilidad de endeudarse, se corta la posibilidad de realizar esa ganancia para el capital financiero que se insertó en esa lógica. Por eso es tan importante que la deuda se sostenga. Bueno, la crisis del 82, la crisis de la deuda latinoamericana, va a ser la que va a interrumpir entre el 82 y básicamente el 87, 88, 89, esa posibilidad, que se va a restablecer en los 90 con la panacea directamente, porque la ley de convertibilidad no solo me garantiza, o sea, ya ni siquiera es que la tasa de evaluación va por debajo de la tasa de interés. Directamente no hay devaluación. O sea, porque por ley el Estado se compromete a un peso, un dólar. Mientras la tasa doméstica supera la internacional, ¿no? Se habilita ahí una ganancia fenomenal en dólares, en moneda dura, que de nuevo entra en crisis cuando la posibilidad de endeudarse se corta. Entonces el Estado ahí mismo es el que provee esas divisas para planchar el tipo de cambio primero, pero para que salgan después esos capitales después, ¿no? Entonces se entendió la lógica de la valorización financiera. Esa forma de valorización del capital va a ser la que va a predominar en el marco de ese régimen de acumulación. Se va a convertir en dice Basualdo, en el patrón predominante de valorización del capital en el marco de ese modelo de acumulación. De hecho, en otros textos, Basualdo justamente cruza la dinámica de la deuda con la dinámica de la valorización financiera. Porque para que pueda sostenerse esa valorización financiera es menester garantizar las divisas. Para garantizar las divisas en un país periférico con una estructura productiva profundamente heterogénea que tiene crisis sucesivas de generación de divisas, la única forma de sostenerla es la deuda. La deuda o las privatizaciones en los 90. ¿No? Ahí. O sea, puede haber circunstancialmente otros elementos. En ese proceso se da un proceso, valga la redundancia, de concentración del capital, de centralización de capital y en términos de las fracciones del capital domésticas, esa oligarquía diversificada o esos grupos económicos locales logran bueno, participa de esa concentración y centralización del capital, pero además muchos se internacionalizan en ese periodo. Lo que nos permite este tipo de lecturas, más allá de matices que pudiéramos hacer, ¿no? Lo que nos permiten es, bueno, muchas cosas, pero entre ellas separar la idea de o romper con la supuesta separación entre lo económico y lo político, que a veces termina decantando en la discusión pública en si interviene o no interviene el Estado, por ejemplo, ¿no? Es una discusión que es una falsa discusión, porque para que esos procesos se den, el Estado debe cumplir determinados roles, ¿no? En el caso de la valorización financiera, el Estado debe proveer las divisas como mínimo. O sea que el endeudamiento estatal es orgánico a la expansión de esos grupos. En la medida en que obtienen las divisas que favorecen o el proceso de internacionalización o, más que peor aún, o en el peor de los casos, la valorización financiera misma. Entonces, Basualdo quería decir muchos estudios, linkea es el ritmo de la valorización financiera con el ritmo del endeudamiento externo de la economía argentina. Silencio. Silencio de cementerio. Profe, Sí. yo me quedé con una duda, me quedé en la pregunta que hizo Carlos hoy de que no se puede replicar, eso obviamente coincido, ¿no? Pero le hago una pregunta, no se puede replicar, pero ¿no podríamos hacer algo así como China, que China no es lo que hoy siempre, no fue siempre lo que hoy es a eso hoy? O sea,
claramente no estamos en el camino de China, ¿no? Porque hasta acá en Argentina los viven insultando, ¿no? Pero así lograr un crecimiento de ese tipo, o es demasiado sonso pensar eso. Claramente el otro proceso, ese crecer a ese, con todo lo que explicó hoy Carlos, es imposible, ¿no? Pero no se puede cambiar la estructura e ir a algo más parecido a eso. Bueno, Obviamente China es súper antiguo y fue un imperio. ser China es casi imposible porque nos faltan 1.500 millones de habitantes. O sea, China es lo raro, en todo caso, ¿no? Nos faltan 1.500 millones de habitantes, una cultura muy particular, una historia muy particular, la lógica imperial que tiene 5.000 años. O sea, eh, la pregunta por ahí, y van al otro punto, ¿qué potencialidades tiene Argentina para transformar su estructura productiva? ¿No? Y eventualmente complejizarla y demás. Bueno, creo que eh, está, no en esos términos, ¿no? Pero es la agenda del desarrollo pendiente en un país periférico como Argentina. ¿Qué implicaría transformar un país periférico en un país desarrollado? De mínima transformar su estructura productiva. ¿En qué sentido? Bueno, si la industrialización de la década del 40, 50 y 60 fue trunca, insuficiente y replicó muchísimos cuellos de botella, la famosa crisis de Stop and Go, ¿no? Eh, ¿Qué industrialización hubiese sido la necesaria para eventualmente transformar nuestra estructura productiva? Posiblemente una más parecida a la trayectoria que siguieron ciertos tigres asiáticos, ¿no? Corea, ponele. Ahora, entramos de nuevo. Bueno, ¿en qué circunstancias geopolíticas se desarrolló Corea y esos países, ¿no? Porque si nuestra industrialización observó muchas sucesivas crisis de stop and go, esto es, por la característica misma de la industrialización centrada en la sustitución de importaciones, por cada punto del producto que crecía la economía, las importaciones crecían mucho más rápidamente. Con una oferta dada de exportaciones, eso generaba cuellos de botella sucesivos que se resuelven con devaluación, depresión del mercado interno, que te aparece un nuevo sueldo exportable, o sea, serán las formas en las cuales Argentina fue transitando gran parte del periodo 45, al margen de los cambios en los regímenes políticos y demás, pero la economía argentina entre el 45 y el 76 sigue esa trayectoria. Es cierto que más allá de esa trayectoria cíclica, es cierto que el aparato productivo se iba complejizando, ¿no? De hecho, uno puede identificar fases en ese proceso de industrialización. Ahora, claramente nosotros no tuvimos como Corea, pues traje el caso de Corea, porque además de que en el caso coreano, de la mano del comandante Park, digamos, se produjo un grado de subordinación de la burguesía industrial que acá no existió nunca, y no sé si es emulable, al menos en términos culturales, para decirlo groseramente, rodaron cabezas y muchas, y si yo era un industrial y quería que en la gerencia estuviera mi hijo, tenía pocas chances. Ahí iba un ingeniero y tenía que salir determinados patrones de producción y requisitos, y en esa medida solo así aparecía la financiación. En fin, un grado de subordinación de la burguesía que es difícilmente emulable en la cultura occidental, me parece a mí. Pero más allá de eso, estuvo el financiamiento irrestricto de Estados Unidos por condiciones geopolíticas durante 30 años. O sea que esa famosa restricción externa que enfrentaba la economía argentina cada 4 o 5 años por la característica del crecimiento industrial, Corea no la vio. Porque al frente tenía Corea del Norte y porque al frente tenía China. Y porque un poco más allá estaba Rusia en el marco de la Guerra Fría. Pensemos a Australia, que sigue una trayectoria completamente diferente, ¿no? Más focalizada en la producción de bienes primarios. Sin embargo, hoy, si bien es cierto que se destaca por la producción de bienes primarios, se destaca por la producción de bienes de capital vinculados a esa producción de bienes primarios. Además que la dotación de recursos naturales en relación a la población es muy diferente que la nuestra. Digo,
no solo por extensión, sino por dotación de recursos, la relación población-recursos de Australia quizás sea semejante a la que tenía Argentina a principios del siglo pasado, no a la que tiene hoy. ¿No? Entonces, tampoco es viable o es fácil pensar que Argentina puede ser Australia, ¿no? Está medio difícil. Entonces, ¿a dónde está? Yo no, quien tiene la respuesta, indudablemente de mínima tiene el Nobel. Lo que sí creo es que eh, de mínima la complejización del aparato productivo es central, que en ese marco cualquier régimen liberalizador y aperturista a ultranza y tonto y bobo difícilmente conduzca a eso, sino todo lo contrario, que restaurar lógicas de valorización financiera terminan mal y que, bueno, el eslabón perdido sigue siendo qué desarrollo es posible para los países periféricos como el nuestro y para América Latina en general, ¿no? Eh, yo creo que algún grado de industrialización en sectores estratégicos, posiblemente vinculados a recursos, bueno, ahora parece que hay una cordillera sin explotar, bueno, ¿qué potencialidades tenemos ahí? No solo de sacar todo eso, sino eventualmente de darle algún agregado de valor inteligente. A ver, siendo muy burdos, con la producción de la pampa húmeda nos sobran 20 millones de habitantes. Ah, y no es ideológico, es casi una relación técnica. Porque ¿en qué sentido una relación técnica? En que ese tipo de producción es sumamente intensiva en la utilización de recursos naturales y de capital, no intensiva en trabajo. ¿Qué hacemos con lo otro? Carlos, que Turismo. está interrumpiendo ahí. ¿Cómo? Turismo, hacemos turismo. No, no, es que yo comparto mucho lo que vos mencionás, y siempre me viene a la mente algunos casos, por ejemplo, que vos no mencionaste, pero Alemania, por ejemplo, Mm. Alemania federal de aquella época, tuvo su boom económico porque había que demostrar que el capitalismo era mejor que el comunismo, Bien, y ahí el ¿sí? plan Y Marshall fue mientras que, central. No pueden escindir el plan Marshall y la inversión grotesca de recursos por parte de claro, Estados Unidos en ese contexto. paralelamente, vos sabés que del lado de la otra Alemania, la que estaba la democrática, los rusos, la idea de ellos era castigar a los alemanes, ¿sí? No, estaban las ruinas, había que dejar las ruinas y llevarse lo poco que quedaba. O sea, son dos visiones distintas. Otro caso interesante es el de Polonia. Polonia fue el primer país que sale de la cortina de hierro. Y había que demostrar que el sistema capitalista andaba. Y le pusieron toda la industria nueva, ¿sí? Con Les Wałęsa, mis padres, bueno, la familia de mi madre es polaca, entonces se fueron hace unos 10, habrán ido por allá en el 97, 98 a recorrer Polonia, y contaban, está lleno de las fábricas antiguas abandonadas y al lado una fábrica 0 kilómetros. Y eso todo con inversión porque había que demostrar que valía la pena venirse de este lado. El caso de Japón es otro, había que demostrar que valía la pena estar de este lado. China, ¿quién la fabricó? Y la fabricó Kissinger con sus amigos que descubrieron que podían hacer negocio. Entonces ponemos la fabricación ahí, le mandamos los botones que venga la camisa. Y no nos cobramos derecho de importación, tenemos mano de obra barata y adelante con el negocio. ¿Quién la hizo? La plata de Estados Unidos. No es tan en sus orígenes, el milagro no está por el lado de China como por el lado de vamos a hacer negocio. No sé si vos compartís estas ideas. Digo, tengo ahí a Pablo levantando la mano. A ver, uno no puede desvincular el proceso de expansión y complejización del aparato industrial chino y del sudeste asiático en general si no observa la otra cara durante ese mismo proceso, en esa etapa histórica que fue el proceso de desindustrialización de Occidente. En ese sentido, coincido que hay como un boomerang, en el sentido de que la recomposición de la tasa de ganancia luego de cierto agotamiento en el marco del mundo fordista, cómo se resolvió en esos países centrales exportando el aparato productivo en lugar de salarios bajos. ¿Está? El boomerang
50 años después, es que en determinado marco de relaciones sociales, hoy esos países están cerca de la vanguardia de, de las fuerzas productivas. O sea, ese sentido fue el boomerang. Ahora, ¿por qué también? Bueno, porque hubo una suerte de, más que una suerte, hubo en muchos casos muchísima planificación estatal para identificar, digamos, cuáles eran los sectores viables de, en cierto periodo, transformarse en sumamente competitivos en el mercado mundial, identificar sectores estratégicos de ciencia y tecnología, bajar muchísimos recursos de ciencia y tecnología, ordenar el proceso de expansión industrial, ordenar, en el caso chino, ordenar hasta la transición demográfica, ordenar la migración interna. O sea, uno ve la otra cara del proceso de desestructuración del aparato industrial, el aparato productivo occidental, pero a su vez una fortísima planificación y centralización estatal en la conducción de ese proceso, ¿no? Sí, Pablo está levantando la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, señor. ¿Cómo les va? Ya que están mencionando tantos casos, digo, quería preguntar qué puede decir respecto de los modelos de los países nórdicos, que creo que ahora están en declive. ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, me queda mucho, medio grande opinar, no soy especialista en ello, ni mucho menos, ¿no? Eh, Primero que no son todos semejantes, o sea, no son todos iguales, ¿no? Por ejemplo, en el caso noruego, uno ve ahí un país que creció enormemente de la mano de la producción petrolera, ¿no? Lo que logró en todo caso es un Estado que socializa esa renta, ¿no? ¿Qué sentido socializa esa renta? De hecho, el fondo de pensiones noruego eh, no quiero tirar números, no los voy a tirar los números, pero es gigantesco el capital que gestiona, ¿no? O sea, uno puede tener aprovechamiento de ese tipo de recursos y construir Arabia con 3 jeques y la mitad de la población en condiciones de una sociedad antigua, o puede hacer Noruega. Soy muy burdo en la comparación, pero se entiende, digamos, de la mano de el aprovechamiento de ciertos recursos naturales, ¿qué uso se da a eso? ¿No? ¿Cómo se socializa esa renta? Claramente tenemos la presencia de estados muy fuertes, que de alguna forma lograron disciplinar en algunos aspectos a su burguesía, que lograron socializar, digamos, el incremento de la productividad de sus aparatos productivos. Eh, y bueno, Y, se presentan como las sociedades más igualitarias, digamos, dentro del mundo capitalista en el presente. Creo que son, digamos, casos, de nuevo, casos exitosos, pero hay que pensarlos en términos de determinadas relaciones geopolíticas, determinadas extensiones territoriales, son territorios acotados, poblaciones acotadas. Si hay sí, algo no llegan a 6 millones. si No hay llegan a algo 6 millones. si hay algo de lo que no me queda duda, esto es medio, estaría bueno que hubiera dudas sobre todo, ¿no? Pero es que los procesos de desarrollo nunca son replicables ni son emulables, ¿no? Uno sí puede recoger experiencias y en todo caso a partir de esas experiencias pensar la particularidad nacional, pero no son replicables. Uno puede decir, bueno, ¿cómo replico el modelo escandinavo en Argentina? Porque créanme que más que un fracaso político, fue un fracaso directamente intelectual, ¿no? Sí puede uno recoger experiencia. Eh, por comparación, de hecho, por ejemplo, mis temas, me voy un poquito más a mis temas. En la transición del estructuralismo latinoamericano al neoestructuralismo, el estructuralismo latinoamericano fue una corriente de pensamiento doméstica latinoamericana que, en el marco de la teoría del desarrollo, intentaba explicar las especificidades del subdesarrollo de Latinoamérica y por qué ese subdesarrollo se replicaba
en el tiempo, ¿no? De la mano del estructuralismo, o sea, en el estructuralismo hubo cierta justificación teórica doctrinaria para los procesos de industrialización por sustitución de importaciones. Ahora, pasada la década del 70 y ciertas cuestiones que claramente esos procesos de industrialización no lograron resolver, sino en todo caso reproducían, el neoestructuralismo latinoamericano empezó a bueno, repensar cómo había sido esa experiencia de industrialización, y un autor en particular, Fernando Fansilver, hacía la comparación en cómo había sido la industrialización en los países latinoamericanos y cómo había sido el proceso de industrialización en los tigres asiáticos. ¿Cuál era el punto ahí? El punto es, de nuevo, no decir tendríamos que haber hecho eso, sino cómo comparativamente esas experiencias permiten nutrir qué hacer con lo nuestro. ¿Eh? Entonces no son emulables las experiencias de desarrollo directamente, sí sirven como experiencias. Claramente el problema no resuelto en América Latina es qué hacer con sus recursos naturales, qué hacer, qué destino, cómo socializar esas rentas, cómo darle valor, cómo insertarse de otra forma en la División Internacional de Trabajo, y ahí identificar qué potencialidades hay, dónde no. Pero bueno, para eso hay que pensar en alternativas políticas viables, articulaciones posibles de clase, y proyectos que viabilicen un régimen de acumulación que, a diferencia de lo que ha hecho América Latina en el último siglo, sea de mínimo un poco más integrador en términos sociales, ¿no? No tan excluyente. Porque América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí la región más desigual del mundo. Veo gente tildada, no sé si es mi internet o Se su internet. cortó, profe. Cortó. Bueno, no sé dónde se cortó. Pero bueno, no sé, Pablo, dejo de Y responder. tam- No, no estoy de ¿Sí? acuerdo con lo que y planteas. O sea, también, ¿Cómo? Perdón, se me cruzaron varias, creo que es mi internet el que está débil. Perdón, perdón, Claudio. me metí mal, dale, Pablo, sí. No, no, no. Es que, bien, que yo decía que no lo había planteado en esos términos. Yo tampoco creo en eso de que ver lo que pasa en otro lado, tomarlo e implantarlo acá porque no funciona. No es Ujú. así, no es tan fácil ni acá ni en cualquier otro país, digo. Así que sí estoy de acuerdo. Me Gracias sale por la cortado explicación. también Pablo, no sé si será mi internet. Capaz que es el tuyo, Carlos. Claudio, creo que estaba ahí por intervenir también. No, yo decía que también un poco la dicotomía argentina, ¿no? Esto, civilización y, qué sé yo, federal, unitario, peronismo, antiperonismo, uno para un lado y otro va para... No tenemos algunos consensos comunes. Esto que decide los recursos naturales, yo creo que en los modelos políticos son totalmente extremos, digamos, de un lado para un lado y el otro para el otro. Entonces, yo creo que esos países, como dijimos, allá del financiamiento externo, bueno, hubo un proceso que para mí es negativo, digamos, no estoy pidiendo la eliminación de nadie, digamos, justamente nuestra virtud es nuestra dificultad, digamos, el ser tan heterogéneos y tan pasionales, por ahí nos hace, nos transforma, nos juega en contra en algún punto, digamos. Entonces, me parece que también va por ahí, ponernos de acuerdo en algunas cosas como sociedad básica, que es lindo decirlo y es muy difícil hacerlo, digamos. ¿Mm? Porque la historia argentina ha estado atravesada por cosas como el proceso, qué sé yo, cosas totalmente que rompen con todo eso, digamos. Entonces, bueno, nada, eso, aportar eso nada más. Sí, bueno, ahí dos comentarios. Primero, claramente coincido en el siguiente aspecto. Eh, no vemos en el pasado reciente ninguna alianza de clases o de sectores capaces de hegemonizar y por lo tanto conducir un modelo de acumulación. ¿M? Y estamos en el marco de
Recuerdo no me acuerdo si era O'Donnell, se me fue un poco ya, creo que es O'Donnell, quien va a hablar que uno de los rasgos para pensar el periodo 55 o 76 es el de famoso empate hegemónico, ¿no? En el sentido de que había dos alianzas de clases que ninguna de las dos podía hegemonizar. Por lo tanto, tenías una sucesión de dictaduras y restauración democrática y dictadura y restauración. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tenía básicamente el consenso de imponer un modo de regulación, un modo de regulación de las relaciones capital-trabajo, capital-capital, que viabilice el régimen de acumulación, ¿no? Y utilizaba esta categoría, la idea del empate hegemónico. Entonces, coincido en que el péndulo no contribuye, pero el péndulo, más que pensar en términos de acuerdo, creo que ese péndulo es que ninguna de las dos facciones logra imponer, ¿no? Porque estas cuestiones generalmente se imponen, ¿m? Más que se acuerdan. Eh, para tomar el caso de Chile, por ejemplo, y desapasionarnos un poco a veces de cuestiones domésticas, Chile claramente es un caso exitoso de un régimen neoliberal en América Latina. Después podemos compartirlo o no, y, o en todo caso podemos criticarlos por las características que implica un régimen neoliberal, ¿no? Profundamente desigual, con escasa movilidad social, cerrado, en fin, con reproducción de una multiplicidad de desigualdades. Ahora, uno no puede negar que es exitoso en sus términos. ¿En qué sentido? En que más allá de la crisis que generó la transformación de la Constitución, o no, de los últimos 2 o 3 años, ese régimen se impuso y se sostuvo. Durante 20, digo, se impuso con la dictadura, se modificó la dictadura, me refiero a Pinochet, se modificó la constitución, esa constitución es tan cerrada que dificulta cualquier transformación cabal, ¿no? Y es un régimen basado en la producción fundamentalmente de cobre. El Estado, es cierto, a través de Codelco obtiene una parte importante de las divisas del comercio exterior, y es un régimen que se sostiene, ¿no? En el caso argentino, ese régimen, cuando fue implementado, fue absolutamente inviable, digamos, se cayó muchas veces durante los 90, se cayó en la gestión Cambiemos, no sé si no se va a caer nuevamente ahora. ¿En qué sentido se cae? Afortunadamente lo hemos resuelto sin alterar cierta estabilidad institucional, ¿no? Y ojalá que así siga siendo. Quiero decir que no se logra imponer, pero tampoco lo otro se logra imponer, ¿no? Tampoco lo otro se logra imponer. Entonces, coincido en el péndulo, creo que desde el retorno a la democracia, incluso tanto, nadie logra, ninguna alianza o estructura que hace logra hegemonizar y subordinar, digamos, al resto de los actores en el marco para imponer cierto modo de regulación que le dé viabilidad a un régimen de acumulación. Tomo como caso el chileno, no porque a mí personalmente me guste el chileno, sino todo lo contrario, ¿no? Y hago explícita mi posición, pero sí, por la forma en la cual eso se diseñó, bueno, fue viable en sus términos, ¿no? Y de hecho, buena parte de nuestras élites destacan el caso chileno, ¿eh? Los destacan porque fue viable. El caso peruano también es viable en ese sentido. Hay profunda inestabilidad política y el régimen económico no cambia. Bueno, yo preferiría que cuando la política actúe el régimen sea para discutir algo en serio, pero son casos, si se quiere, exitosos en ese sentido, ¿eh? Uso muchas comillas, en términos de la sostenibilidad del régimen de acumulación. En Argentina, eso no está, ni Argentina, ni en Brasil, todavía están en profunda disputa. Pablo tenía el manito hace rato. Creo que con esto cierro. Pero, en fin, me interesaba, hemos ido discutiendo muchas otras cosas, ¿no? Pero porque en definitiva la materia está para eso, ¿no? Pero para pensar en términos de categorías de análisis, ¿no? Y poder salir a veces de la charla de café. Utilizar las categorías de análisis, los conceptos y las discusiones que hemos ido llevando para complejizar no solo nuestro análisis, sino eventualmente nuestro debate. Pablo, que tenía la manito ahí levantada.
No, que justamente cuando mencionaste el caso de Chile, te iba a preguntar si no sucedía algo similar en Perú, y ya me respondiste. Ok. Sí, en algún punto, de nuevo, no todas las realidades nacionales son emulables automáticamente, pero sí el caso, hay claras semejanzas. Sí. O yo las encuentro por lo menos. Bueno, veo silencio. Nos vemos dentro de 2 semanas. Profe, entre Sí, mañana y ¿cuándo, pasado dijo cuándo que estaba el eso? parcial. ¿Ya sale el trabajo? Lo tengo en el horno. Cuando se termine de cocinar, espero que tenga el punto justo, que no salga crudo, ni demasiado pasado, Que no se queme. Que no que se no queme. se queme, que no los queme. Se Facu, los. Sí, sí, Claudio. Se los paso, pero perdón por no mañana, haber el leído las sábado, les va a estar llegando. condiciones, Sí, Claudio, perdón. pero no entendí bien cómo sería o sea, ahora vamos a presentar el segundo trabajo, si salimos, bueno, bien o mal, será. ¿Y ahí ya está terminada la materia o va a haber un final? Eso no lo tengo muy claro, pero Eh, Mañana voy a entregar, mañana o pasado, los voy a compartir el trabajo en la carpeta de Drive. Van a tener 2 semanas para realizarlo. En el medio, no el jueves que viene, sino el otro, vamos a tener una clase de sí. consulta, ¿no? Donde charlamos el parcial como hemos venido hasta ahora. Estoy convencido que les va a ir bien, ¿no? Y sobre todo estoy convencido que muchos de ustedes van a acceder a la promoción. La promoción les da acceso a un coloquio, le da el privilegio de acceso a un coloquio de promoción, o sea, no se promociona directamente la materia. ¿Qué va a ocurrir en los hechos? Y esto no lo debería grabar. ¿Qué va a ocurrir en los hechos? Ustedes van a quedar promocionados, pero no vamos a llegar a hacer el coloquio adentro del cursado. Entonces, yo voy a pasar en el CIAL la R, como si ustedes estuvieran regular, y en un acuerdo acá entre pares, voy a dejar registrado que ustedes, en el caso de que así lo hicieran, van a estar promocionados. Entonces, para rendir el coloquio de promoción, se anotan a rendir el final como cualquier final y hacemos un oral donde charlamos de la materia y eso es un coloquio, básicamente, ¿no? Charlamos y Y evaluamos sí. ¿Pero ese coloquio sería presencial o No, remoto? no, no, ¿Cómo lo no, no, tenés no. El pensado? que quiere venir acá y quiere conocernos personalmente y charlar personalmente, bienvenido. Si no, lo hacemos directamente virtual. Yo no impongo ese requisito. ¿Tá? Ustedes se anotan en un llamado, me escriben, profe, voy a rendir el coloquio, me escriben un mail o al WhatsApp, como ustedes quieran. Programamos un día y hora, más allá de lo que diga la formalidad del CIAL, acordamos un día y hora que ustedes puedan rendir, nos conectamos como ahora y hacemos el coloquio. Profe, y eso Es se más difícil guardaba ese. si queríamos rendirlo en febrero también, ¿no? Nos había dicho Si algo no así. hay problema, lo pueden rendir en diciembre, lo pueden rendir en febrero. Ah, Y genial. si alguno no llega y lo quiere rendir en julio del año siguiente, también lo puede hacer. No pasa nada. No, no, para febrero ya me recuperé, ahora porque vengo re quemado, no le voy a mentir. Ya estoy con lo último, este cuatrimestre me mató. Está perfecto, no hay problema. Sí, Profe, sí, ¿y el coloquio es todo el temario, todo el programa sería? sí, señora. El coloquio Bueno, es todo el temario de todo el programa. listo. Pregunto nomás Eh, porque en historia pasa que el coloquio es solo una unidad, solo para aclarar eso. Sí, no, acá Cada materia tiene su... somos más malos acá. Bueno, Acá es toda la materia. No, bueno. hay un porqué. Hay un porqué. E historia debe tener su porqué, aclaro, ¿eh? Es muy posible que esa materia de historia integre gran parte. Eh, el coloquio es una instancia de objetivación, ¿no? Es una instancia de aprendizaje, pero también de objetivación, en el sentido de que los obliga a ustedes a revisar toda la materia e integrar las categorías y los conceptos, ¿no? Por eso hacemos el coloquio y por eso no hay promoción directa. Porque incluso mi experiencia como estudiante me indica que uno aprende la materia, se apropia de la materia cuando se sienta a preparar un final, ¿no? Le da orden, le da sentido fundamentalmente en esa instancia.
Y si uno hiciera una promoción directa, esa posibilidad se excluye, se elimina. Entonces, ese es el motivo del coloquio. Lejos de estresarlos, creemos que es una instancia muy importante de apropiación del contenido. Cuando uno tiene que ordenar y sistematizar toda la materia, bueno, toda es un decir, ¿no? Pero gran parte de la materia. Tiene esta dinámica, ¿eh? O sea, es una charla, no digo coloquial, pero más o menos. También la tiene un final convencional. Son largos los coloquios, puede durar media hora, 40 minutos, pero tienen esta dinámica de ida y vuelta. Genial, profe. Impecable, muchísimas gracias. Por favor, a Gracias, usted. profe. Bueno, estimados, les voy a compartir entonces el trabajo y cualquier duda, comentario en el mientras tanto, no duden en escribir por cualquiera de las vías. En la medida de mis posibilidades, voy respondiendo y vamos charlando lo que necesiten. ¿Ok? Bueno, nos vemos jueves que viene, no el otro. Bueno, hasta Bueno, la profe, próxima. muchas Chao, gracias. profe, Hasta luego, gracias. buen Chau, fin de profe. Fuerte semana. Hasta abrazo luego. y gracias por Chau, su chau. tiempo. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, Facundo, hasta el jueves. Hasta el Adiós. otro jueves, las 2 semanas. Chao, 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 que chao. estés bien. Gracias, igualmente. Gracias.